A ver, que vivimos en un mundo en crisis. Creo que a estas alturas ya no es ninguna sorpresa. Pero, ¿y si la solución, o al menos una parte clave de ella, estuviera en las aulas? Pues hoy vamos a sumergirnos en esa hoja de ruta tan ambiciosa de la UNESCO que busca nada menos que darle una vuelta completa a la educación. Y lo vamos a hacer viendo un caso práctico. Cómo un país como Perú lo está intentando llevar a la realidad. Para que nos hagamos una idea clara, esta será nuestra ruta de hoy. Primero, entender la magnitud del problema, esa crisis planetaria. Luego, la solución propuesta, que pasa por la educación. Veremos el plan concreto para 2030, nos iremos a Perú para ver cómo se aplica, analizaremos los avances y los retos, que los hay, y terminaremos mirando hacia el futuro. Venga, vamos al lío. Empecemos por ponerle nombre al problema. Y es que no hablamos de un único desafío, no. Lo que el mundo enfrenta ahora mismo es una red de crisis totalmente entrelazadas. Los expertos, de hecho, lo llaman una policrisis. Y ojo porque este concepto es clave. Nos obliga a entender que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desigualdad brutal o la debilidad de las instituciones no son problemas aislados que podamos resolver uno por uno. Que va, son las distintas cabezas de un mismo monstruo que se alimenta a sí mismo. Y claro, ante un panorama así tan abrumador, es inevitable preguntarse, ¿de verdad la educación puede hacer algo? ¿Puede salvarnos o es simplemente una idea bonita, un poco ingenua? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. La respuesta, según este planteamiento, es un sí. Un sí rotundo. Pero, eso sí, con un matiz enorme. No sirve seguir educando como lo hemos hecho hasta ahora. Lo que se necesita es una auténtica revolución en el propósito mismo de la educación. Y aquí es donde entra en juego un concepto fundamental, la educación para el desarrollo sostenible, o EDS. Pero mucho cuidado, que esto no va de añadir una asignatura de ecología los viernes por la tarde. No, se trata de algo mucho más profundo, de poner la sostenibilidad en el mismísimo corazón de todo lo que se aprende, en todas las materias. El objetivo final es un cambio de paradigma. Es dejar de pensar en los alumnos como cabezas que hay que llenar de datos y empezar a verlos como futuros agentes de cambio. La meta es formar a personas que no solo entiendan los problemas del mundo, sino que se sientan capaces, con el conocimiento y la voluntad, de arremangarse y solucionarlos. Muy bien, la idea suena genial, pero ¿cómo se aterriza algo tan grande? ¿Cómo se pasa de la teoría a la práctica a nivel mundial? Pues para eso, la UNESCO ha diseñado un plan estratégico muy concreto. Vamos a ver sus claves. El plan EDS para 2030 se sostiene sobre 5 pilares que están todos interconectados, como un engranaje. Se necesitan políticas que lo impulsen desde arriba, transformar las propias escuelas, dar más herramientas a los profes, empoderar a los jóvenes y que todo eso se traduzca en acciones locales. La idea es que el cambio tiene que ocurrir en todos los frentes a la vez. Y aquí llega, para mí, una de las partes más potentes. El plan no solo propone cambiar qué se enseña, sino sobre todo cómo se enseña. Habla de un aprendizaje transformador. Y eso implica sacarnos de nuestra zona de confort, empujarnos a cuestionar las ideas que damos por sentadas sobre nuestro estilo de vida, sobre el consumo, sobre casi todo. Esto se traduce en desarrollar nuevas competencias, las superhabilidades del futuro, por así decirlo. Ya no vale solo con memorizar. Se trata de fomentar el pensamiento sistémico para entender cómo todo está conectado, el pensamiento crítico, para no tragar con lo primero que nos cuentan, la colaboración, por supuesto, y mi favorita, la agencia de acción, que viene a ser tener las ganas y la capacidad de pasar de la teoría a la práctica. Vale, ya tenemos el marco global. Ahora vamos a hacer lo más interesante, ver cómo todo esto aterriza en un lugar concreto. Nos vamos a América Latina para analizar el caso de Perú, que resulta que es uno de los países que más en serio se lo ha tomado. Y no es una opinión, es que esta cita de UNICEF lo deja clarísimo. Perú está marcando el camino en la región. Y no estamos hablando de 4 proyectos piloto aislados, ¿eh? Hablamos de una política de Estado que ha metido la sostenibilidad en el núcleo de su currículo educativo nacional. ¿Y cómo lo han hecho? Pues a través de una cosa que llaman la competencia 18. Lo más inteligente de esto es que no es una asignatura nueva, es algo transversal. ¿Qué significa? Pues que un estudiante aprende sobre sostenibilidad tanto en biología, al analizar un ecosistema, como en historia, al estudiar civilizaciones antiguas, o incluso en arte, al crear con materiales reciclados. Está o debería estar en todas partes. Pero, claro, tener una ley o una política muy ambiciosa sobre el papel es solo el primer paso. El gran reto, como siempre, es la implementación. Así que vamos a analizar esa brecha que existe entre la intención y la cruda realidad.
El sueño, el objetivo final, es lo que se conoce como enfoque institucional integral. Esto significa que no solo se enseña sobre sostenibilidad, sino que la propia escuela es un ejemplo de sostenibilidad, en cómo gestiona el agua, la energía, los residuos, incluso en cómo se toman las decisiones. Se trata, en definitiva, de vivir aquello que se predica. Pero la realidad, a menudo, es un jarro de agua fría. Un dato como este es un golpe de realidad tremendo. A nivel mundial, 1 de cada 4 escuelas primarias ni siquiera tiene acceso a agua potable. Entonces, ¿cómo hablamos de cuidar el planeta a un niño que estudia en un centro que carece de lo más básico para la vida? Es una contradicción enorme. Y el otro gran cuello de botella, los profesores. Fijaos en este gráfico. La mayoría de los docentes se ven capaces de explicar qué es el cambio climático, la parte teórica, pero solo 1 de cada 5 se siente realmente preparado para enseñar a sus alumnos cómo actuar, cómo pasar a la acción. Es como tener un ejército listo para la batalla, pero sin las herramientas adecuadas. Es más, la propia UNESCO ha creado un índice para medir cómo vamos, y el resultado global es un 40 sobre 100, un suspenso. Esta es la prueba definitiva de que una cosa es firmar un papel y aprobar una ley, y otra muy distinta es que esa ley consiga cambiar lo que pasa de verdad dentro de un aula. Bueno, y frente a todos estos desafíos, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? No. El análisis también nos da una serie de recomendaciones y propuestas muy claras para intentar acelerar esta transformación. Las recomendaciones son de puro sentido común, pero son urgentes. Primero, coherencia. Que las leyes de educación y las de cambio climático vayan de la mano. Segundo, inversión, en cosas tan básicas como el agua y, sobre todo, en formar y apoyar a los docentes. Tercero, un cambio de mentalidad. Hay que darles voz y poder real a los jóvenes. Y tenemos que empezar a medir el éxito de la educación de otra forma, no solo con las notas de los exámenes. Al final, después de todo este recorrido, creo que todo se resume en esta pregunta. Una pregunta que es fundamental. ¿El sistema educativo está pensado para preparar a la gente para los trabajos que existen hoy o para garantizar nuestra supervivencia como especie en el futuro? La respuesta que le demos a esto no solo va a definir las escuelas del mañana, sino el mundo en el que vamos a vivir. Gracias por habernos acompañado en este análisis.